pero también existen las inmunodeficiencias secundarias, ¿no es cierto? Las inmunodeficiencias secundarias, ya pues son que, por decir ya como enfermedades metabólicas, ¿no? Donde el sistema inmune, no funciona en una forma adecuada. Entonces, tenemos, ¿en qué casos, no? La malnutrición calórico-proteica, ¿no? Entonces, en la desnutrición hay una mala respuesta a las infecciones, ¿no? Y entonces, eh, cuando hay también deficiencias de vitaminas, oligoelementos como la vitamina A, la riboflavina, la piridoxina, todo esto lleva a inmunodeficiencias. Luego la diabetes, ¿ya? Estos pacientes con diabetes son susceptibles a cándida, celulitis, a tuberculosis. Deficiencias enzimáticas en hematología, por decir, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y los pacientes con anemia falciforme. También hay lo que se denomina hipoplasia cartílago-pelo. También los pacientes que tienen enfermedades renales como síndrome nefrótico, insuficiencia renal, ¿no? Las enteropatías perdedoras de proteínas, enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, las infecciones virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas interfieren con el desenvolvimiento de la inmunidad y entonces producen inmunosupresión. Entonces, hay agentes como, por decir, ya está bien documentado, el sarampión, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela, hepatitis A, B y C, influenza, rabia, rubiola, adenovirus, rinovirus, y este nuevo, ¿no? El SARS-CoV-2, las bacterias, los Mycobacterium, ¿no? Tuberculosos, los hongos, la Candida albicans, ¿no? Los parásitos, ¿no? Como los hemoparásitos o los histoparásitos, el Trypanosoma cruzi, y las neoplasias sobre todo de tejidos linfoides, ¿no? Como los linfomas, etc. Y las drogas inmunosupresoras, las cuales se utilizan en enfermedades, patologías autoinmunes, como vimos ayer, o que producen inmunodeficiencia. Los corticoides también, que se usan como efecto antiinflamatorio inmunosupresor, pueden ser un mecanismo también de producir inmunodeficiencia secundaria, ¿ya? Y los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Cuando se usan altas dosis y en forma acumulativa predisponen a los individuos a ser susceptibles y alteran a la respuesta inmune, ¿no? Eso es para mencionar, ¿no? Las inmunodeficiencias secundarias en general. Las inmunodeficiencias primarias, las inmunodeficiencias primarias, el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias es fundamental para evitar secuelas permanentes o la muerte de los niños, ¿no? O comprometerse el éxito del tratamiento definitivo. Entonces, estas son desde el nacimiento, en la etapa de la niñez, ¿no? Se diagnostican y hay pacientes que por las complicaciones de las inmunodeficiencias mueren, ¿no? Mueren en los primeros años de vida y, no logran, no llegan a adultos, ¿no? Por las inmunodeficiencias, por las infecciones a las que están expuestos. Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades poco frecuentes, ¿no? Su incidencia oscila, a excepción de la deficiencia de IgA, entre 1 en 10.000 o 1 en 20.000 en los recién nacidos vivos, ¿ya? Entonces, la mayoría de ellas son enfermedades congénitas y las manifestaciones clínicas se inician casi siempre en los primeros años de vida. La importancia del diagnóstico precoz, esto viene determinado por un retraso en el mismo que puede comprometer el tratamiento definitivo, dando secuelas irreversibles y graves
que llevan a la muerte del paciente. Entonces, son niños que tienen infecciones frecuentes, como vamos a ver, y les da una infección, otra infección, y entonces era una inmunodeficiencia y nosotros no supimos diagnosticar, solo tratábamos la infección y estos pacientes se mueren, ¿no? Entonces, ante una sospecha de una inmunodeficiencia primaria, es cuando un niño tiene infecciones recurrentes en el primer año de vida, ¿no? Que no responden bien al tratamiento antibiótico o que están producidas por gérmenes oportunistas. Entonces, sin embargo, una infección única que cursa de forma rara o fulminante puede ser la única manifestación de la inmunodeficiencia primaria. Entonces hay infecciones mortales, ¿no? Y además este niño tiene un sistema inmune deficiente y lo lleva a la muerte. El tipo de infección orienta hacia la rama del sistema inmune que está afectado. Entonces vamos a la inversa, ¿no? De acuerdo al tipo de infección podemos sospechar qué inmunodeficiencia tiene el paciente, ¿no? La defensa frente a las infecciones es una de las funciones primordiales del sistema inmune, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es de extrañar que las infecciones frecuentes, recurrentes por un organismo oportunista, constituyen la manifestación clínica más frecuente de estas enfermedades. Entonces, al decir inmunodeficiencia, queremos decir que este paciente no se va a defender de los gérmenes que somos atacados y puede morir en una infección fulminante. Entonces, clásicamente las inmunodeficiencias se dividen en defectos de la inmunidad adaptativa que comprenden los síndromes por deficiencia de anticuerpos y las inmunodeficiencias de las células T, ¿no? Y los defectos de la inmunidad innata que incluyen los trastornos de las fagocitosis. Hay pacientes que nacen con trastornos de los fagocitos y defectos en las vías de la señalización de los receptores tipo TOL, ¿no? En inglés es al revés, no receptor light toll, ¿no? Entonces, tienen falla en la señalización y deficiencias del complemento, ¿no? Entonces, la inmunidad innata son las barreras epiteliales donde participan los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos natural killer, y el complemento. El tiempo después de la infección es en horas. Entonces, la primera barrera, dijéramos, es nuestra piel. Los linfocitos natural killer no necesitan que se les presente el antígeno tumoral, ¿no? Y ellos fagocitan de inmediato. Hay antígenos tumorales, por eso son natural killer, ¿no? Asesinas, son células que no necesitan presentación de antígenos. Entonces, en la inmunidad innata están comprendidas las barreras epiteliales. Entonces, ahí hay fagocitos, células dendríticas, complemento y linfocitos como las natural killer. La inmunidad adaptativa es en días, ¿no? Dependiendo del microorganismo. Entonces, ahí tiene que haber estímulos para los linfocitos T para que estos se conviertan en células plasmáticas y produzcan anticuerpos específicos para el antígeno, ¿no? Y los linfos, esto mediado por los linfocitos T, ¿no? A través, ya sean citotóxicos o helper, ¿no? Entonces, de ahí lo que dijimos ya el día de ayer, la respuesta TH1 o TH2, la respuesta TH1 es, ya habrán visto esto, para microorganismos intracelulares, y la respuesta TH2 es para combatir los microorganismos extracelulares. Entonces, los lipopolisacáridos de las bacterias son presentadas al receptor STOL y estos generan la liberación de citoquinas de acuerdo al patrón, ya sea TH1 o TH2, eso ya lo saben. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que debe tenerse en cuenta para sospechar de que un niño tenga una inmunodeficiencia? Entonces, son los 10 signos de alarma de inmunodeficiencia creado por esta fundación. Son 4 o más otitis medias al año, 4. Entonces, un niño que tenga 4 o más otitis media al año, sospecha. Que tenga 2 o más sinusitis graves al año.
que use 2 o más meses con antibióticos con pocos resultados, que tenga 2 o más neumonías en un año. 5, que haya falla para ganar peso o crecer normalmente en un lactante. Entonces, el peor parámetro para un lactante es que no crezca, ya no comienza a crecer, es pequeño, entonces puede ser que tengan una inmunodeficiencia. Infecciones recurrentes de partes blandas, abscesos, celulitis, ¿no? Y que en la boquita tenga cándida oral o cutánea después del año de edad. Entonces le salen aftas en la mucosa oral, entonces le revisa el pediatra y le encuentra aftas, ¿no? La necesidad de antibióticos intravenosos para curar las infecciones. Entonces, ¿qué infecciones ha tenido en la infancia? ¿Han necesitado antibióticos de amplio espectro? Sí, ¿no? Realmente los niños que no tienen sanos nunca se enferman, en cambio estos frecuentemente están ahí con la mamá y yendo al hospital, etcétera, etcétera. 2 o más infecciones de tejidos profundos y una historia familiar de inmunodeficiencia, ¿no? Que no ha sido bien, que tiene que haber sido bien estudiada. Entonces, aquí vamos a ver los tipos más frecuentes de las deficiencias predominantes de anticuerpos. Entonces, el nombre de la patología es agamaglobulinemia ligada al sexo, o sea, son los hombres los que padecen la enfermedad, ¿no? A significa sin gamma globulina, si acuérdense es latín, A significa sin gamma globulina, entonces estos no producen anticuerpos, ligada al cromosoma, ¿no? Al sexo, ¿no? Al cromosoma X quiere decir que los hombres son los que sufren. Y la enfermedad de Bruton, ¿no? También llamada enfermedad de Bruton. Es un gen, ¿no? Que codifica para la enzima Bruton tirosinquinasa, ¿no? BTK. Entonces, ese es el que está mutando, ¿no? Ya, entonces, estos pacientes son unos inmunodeprimidos, está ligado al cromosoma, solo lo sufren los varones, no pasa en las PreB porque no reciben la señal del receptor de células B, ¿no? Se detectan entre los 9 a 12 meses de recién nacido, no funciona el receptor TOL tipo 8, ¿no? Que también utiliza la Bruton tirosinquinasa para señalizar lo que da la sensibilidad a la infección por enterovirus. Son refractarios a infectarse por Epstein-Barr virus, ya que este virus infecta los linfocitos B maduros que este paciente no tiene. Hay ausencia de folículos y centros germinales, no hay amígdalas visibles ni ganglios palpables. Es entonces la enfermedad de Bruton. Estos pacientes deben recibir a la gamma globulina, ¿no? De forma parenteral intravenosa, y con eso estos pacientes pueden sobrevivir. En todo lo que he visto en mis años de experiencia, tenemos 2 hermanitos con enfermedad gamma globulinemia de Bruton, y el tipo de grado, la cantidad que tienen, uno tiene muy bajas inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas, y el otro tenía ligeramente un poco mejor que el hermano, y entonces ahora este paciente ya tiene como 28 años, así, ha recibido regularmente la gamma globulina, pero tenía infecciones frecuentes a nivel del pulmón, y la última vez que lo vimos, antes de la pandemia, ya estaba con oxígeno, lo veía infectología, y el hermano más bien no. El hermano no toleraba más bien las infecciones y no se enfermaba tanto. Ahora, puede haber gamma globulinemia autosómico recesivo, puede ser de cadena pesada MU, es la cadena de la inmunoglobulina M, parte del receptor de células B, de las PreB, ¿no? Dijéramos, o en una cadena liviana sustituida también, ¿no? Entonces, son todas las que involucran al receptor de células B, PreB o su señal. Por ende, al igual que el anterior caso, no pasan a ProB, a PreB, y son clínicamente indistinguibles de las gamma globulинemias ligadas al cromosoma
X. Paramos tratamiento, como les dije, es el reemplazo de la gamma globulina, es decir, el paso de anticuerpos. Entonces se junta el suero de los pacientes, se saca las inmunoglobulinas G y el paciente recibe, o puede ser también por tecnología, ¿no? Se dice gamma globulina humana, entonces, ¿no? Se saca de los seres humanos sanos y se le inyecta, se saca, pues ya vienen en frascos, ¿no? Y se le inyecta 1 gramo por kilo de peso. Ya, el síndrome de hiper-IgM. Entonces, estos pacientes van a tener alteración en el CD40, el CD40 ligando, y van a tener también muy bajos niveles de inmunoglobulina G, A y E, pero tienen niveles elevados de inmunoglobulina M. Tienen falla en los folículos linfoides, en las moléculas coestimuladoras, como son CD40 y CD40 ligando. ¿Cuáles son las manifestaciones infecciosas de la inmunodeficiencia innata? Entonces, no recapitulando, la inmunidad innata que existe antes del encuentro con el antígeno se pone en marcha en horas y constituye nuestra primera línea de defensa del sistema inmune frente a las infecciones. Esta rama de la inmunidad corre a cargo de varios tipos de tipo celular, ¿no? Como son las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, tenemos los fagocitos, que son los macrófagos, los neutrófilos, las natural killer y el complemento y las lectinas, que se unen a la manosa, un azúcar que está presente en la superficie bacteriana. Entonces acá tenemos la fagocitosis, ¿no? Ingresa la bacteria y los receptores se pegan a este macrófago, luego se forma, ingresa tanto el microorganismo con el receptor, se forma el fagosoma y los lisosomas no destruyen a este microorganismo. Entonces ya salen sustancias que son eliminadas por exocitosis. Esos son mecanismos que ustedes los conocen, ¿no? Entonces acá tenemos el macrófago, este es la inmunoglobulina, acá tenemos el antígeno, se pega este antígeno a esta inmunoglobulina y aquí tenemos el receptor para la inmunoglobulina, ¿no? Entonces, pero en la gamma globulinemia no tienen estos anticuerpos, hemos mencionado. Entonces, la formación de anticuerpos está dada por los linfocitos B, ¿no? Dada por los linfocitos B. Entonces, sin anticuerpos, el fagocito necesita un receptor distinto para cada antígeno, ¿no? Y con anticuerpos, basta con que el fagocito tenga un receptor para las inmunoglobulinas para que pueda actuar. Puede matar al virus, al antígeno de alguna bacteria. Entonces, ¿no? Hay ausencia de fagocitos, de receptores, puede haber, ¿no? Enfermedades así, y entonces se pasa el virus sin reconocerlo. Y acá tenemos el patógeno, ¿no? Puede ser una bacteria, un virus, etcétera, etcétera. Y acá tenemos la célula efectora que tiene receptores Fc para las inmunoglobulinas, ¿no? Y entonces es luego presentado a la célula efectora. Y bueno, aquí ya tenemos las vías del complemento, ¿no? La vía clásica, la vía alterna, la vía de las lectinas. Entonces acá la vía clásica comienza en el C1Q, C1R, C1S, luego el C2 se activa en C2 activado, C4, C4 activado, se forma el C4B2B que activa el C3A y ya se forma el C4B2B3B y junto con el C5A son dijéramos, los miembros activos del complemento. La vía alterna comienza con la activación del C3A y luego ya se activa también el C5, ¿no? Y esta es la vía común en la cual hay las perforinas, ¿no? Las lisis de las células, ¿no? Se forman perforinas, se forman huecos en la membrana de las células y ya pues la célula es eliminada, ¿no? El reconocimiento de los microorganismos en la inmunidad innata mediante los receptores TOL, no está al revés en inglés, ¿no?
que se expresan en la membrana citoplasmática o en la membrana de los endosomas de las células dendríticas. Se han descrito los receptores TOL, ¿no? O receptor-like TOL, ¿no? Que son activados tanto como por virus como por infecciones bacterianas. Este reconocimiento no es específico, como puede ser el anticuerpo, sino que los receptores TOL reconocen estructuras o moléculas, ¿no? Estructuras o moléculas llamadas PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Que forman parte de las bacterias o de los virus, pero no de las células eucariotas. Entonces, la unión de los receptores TOL a estos PAM activa una vía que interviene en las quinasas, ¿no? Como la IRA4 y la MID88. Y como resultado final es la producción, inflamación y secreción de quimioquinas, citoquinas que activan a los fagocitos. Además, se crea un estado antiviral mediante la secreción de interferones. Estamos haciendo un repaso, ¿no? De estos. Los receptores TOL, hay pacientes que tienen receptores de estas moléculas, IRA4 y el MID88. Son trastornos autosómicos recesivos que cursan con infecciones bacterianas, sobre todo neumonías, ¿no? A menudo hay una escasa respuesta inflamatoria, con leucocitosis moderada o a veces ausente, con elevaciones de la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular discretamente aumentadas. Comienza en la infancia, hay algunas mutaciones en los genes de los receptores TOL tipo 3, ¿no? Y de esta molécula, una proteína necesaria para la producción de interferón alfa, interferón beta e interferón gamma. Ya, aquí tenemos la expresión de los receptores TOL y en los mamíferos, o sea, también en los humanos, su expresión y su ligando, ¿no? Entonces, se ha estudiado bien los receptores TOL y cuáles su ligando son lipopéptidos, ¿no? Pueden ser factores insolubles, pueden ser ácido lipoproteico, pueden ser glicolípidos, porinas, pueden ser RNA-viral, lipopolisacáridos, y el origen, ¿no? Entonces, el origen pueden ser, tienen esto, las bacterias gram positivas, gram negativas, las micobacterias, el Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces aquí estos son sus ligandos que se unen a receptores TOL, ¿no? Entonces para virus el 7, para las bacterias puede ser el 5, para las bacterias gram negativas el 4, esto ya está perfectamente determinado. El TLR9 es para bacterias y virus, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de estos receptores? Cumplen funciones como detectar la presencia de algún patógeno en el organismo hospedero y desencadenar una respuesta inmune innata, ¿ya? Además de activar y guiar la respuesta adaptativa inmune contra ellos. Estos receptores forman parte de los receptores que reconocen a las proteínas moleculares asociadas a patógenos, ¿no? Cada receptor TOL tiene uno o varias de estos PAMs como ligandos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos son característicos de microorganismos y mediante una cascada de señalización se desencadena una respuesta contra un microorganismo específico. Ahora, luego hay ozonización, fagocitosis de los microorganismos que son estimulados por los anticuerpos y por la fracción C3b depositada en la superficie bacteriana. Los fagocitos, como sabemos, tienen en su superficie receptores Fc para la región constante de las inmunoglobulinas, que son capaces de captar a las bacterias que están recubiertas por anticuerpos. Ozonización se produce por los anticuerpos, ¿no? Llega la bacteria y hay las células B memoria, inmediatamente lo rodean al antígeno
que puede ser conocido ya para las células B memoria, y entonces las llevan se las presentan al fagocito y las desaparece. Los receptores para el complemento, que el receptor para el C3b, que se unen a las bacterias que han fijado el complemento, provocando así la fagocitosis también. Entonces, la digestión de las bacterias y otros microorganismos se lleva a cabo mediante la generación de radicales libres, ¿no es cierto? El O2, el H2O2, el OH negativo, etc., que se producen mediante mecanismos de oxidación y reducción, ¿no? A través de los citocromos de membrana y proteínas citoplasmáticas. La falta de alguno de los componentes del sistema NADPH oxidasa da lugar a una enfermedad denominada granulomatosa crónica, caracterizada por la incapacidad para destruir microorganismos catalasa positivos, como son Staphylococcus aureus, Serrata marcense, Salmonella sp, Aspergillus sp, Burkholderia, lanocardias y otros, que persisten dentro del fagocito, dando lugar a inflamación y formación de granulomas. Entonces hay la enfermedad granulomatosa, en las cuales falta un componente del NADH y tienen incapacidad para destruir estos microorganismos, ¿no? En el complemento hemos visto, en forma resumida, se activan la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna, ¿no? La activación de la vía clásica se inicia la inmunoglobulina M y la G, ¿no? Son las que se unen a un antígeno específico, induciendo la activación secuencial, ya sea del C1Q, RS, C4 y C2, dando lugar a la convertasa C4B2A, que rompe el factor dando lugar al C3b, ¿no? Como quiera, la vía clásica necesita de anticuerpos depositados en la superficie bacteriana, ¿no? Depende en parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, le hemos hecho un resumen, así algo rápido. El screening de las inmunodeficiencias primarias pueden ser humorales, pueden ser celulares, pueden ser desórdenes en los fagocitos o desórdenes en el complemento. Entonces, si sospechamos de una inmunodeficiencia humoral, ¿qué debemos pedirle al paciente? Un hemograma. Debemos de cuantificar las inmunoglobulinas, la A, la M, la G, determinar, ahora sí ya se puede, por el método de la citometría de flujo, la cantidad de linfocitos B, T cooperadores, T citotóxicos supresores. No solamente miden para el CD4 para los pacientes con SIDA, sino también podemos pedir en estos casos, ¿no? Y la respuesta de anticuerpos, sobre todo cuando hay déficit de inmunoglobulina A, y una placa de tórax, porque estos tienen frecuentemente, ya les he dicho, neumonías. En la inmunidad celular, bueno, acá vamos a pedir el hemograma, vamos a cuantificar la inmunoglobulina A, M y G, y la determinación de los linfocitos T cooperadores o T citotóxicos supresores, ¿no? Y ya más avanzado, se pueden dosar CD3, CD4, CD3 o CD45 RO, etc. Y radiografía de tórax. En los desórdenes de fagocitos vemos el hemograma y hay que ver o estudiar los marcadores monocitarios como CD14. En nuestro medio no podemos hacer esto, por decir, medir cuánto de CD3, CD4, CD45, no. Y explosión del oxígeno por citometría para ver la actividad de NADPH oxidasa. Bueno, no lo sé si se podría hacer eso. CD18 y CD11 si procede, y desórdenes del complemento sí se puede pedir, ¿no? Sobre todo el C1Q inhibidor, que te da una enfermedad llamada edema angioneurótico crónico, ¿no? Entonces, donde se inflama la glotis y el paciente, pues, no puede respirar, no puede ni pasar el aire, ¿no? Y entonces eso es el screening para hacer cuando sospechamos de inmunidad humoral. Estos sí llegan, ¿no? Como les dije, hasta la vida adulta, pero las inmunodeficiencias celulares no. Mueren al inicio
en la vida, en la infancia. El diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias se basa en la historia clínica, en los antecedentes familiares y las pruebas de laboratorio. Si una cifra de linfocitos es menor de 2.500 en cifras absolutas en la sangre periférica en un niño menor de 2 años, puede ser la primera manifestación de una inmunodeficiencia combinada grave. O sea, tanto linfocitos B como linfocitos T. Entonces, nosotros utilizamos los marcadores, que esto tenemos que aprenderlo. Los linfocitos B expresan en su superficie CD3 negativo, ¿no es cierto? CD19 positivo, o sea que si tienen el 19, el 20 y el HLA-DR. Las T maduras tienen CD3 positivo, las helpers son las CD4, las supresoras las CD8, pero ambas también expresan CD3. Las natural killer, CD57 su marcador, CD16. Y las T activadas, las CD3 y las HLA-DR. Entonces, una vez que se sospecha de una inmunodeficiencia primaria, debe establecerse todas las medidas necesarias para prevenir las infecciones, contactar con un pediatra especialista en inmunodeficiencias para evitar actuaciones nocivas para el niño y establecer un tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, acá, las vacunas, no pueden recibir ellos, ¿no? Entonces, en las deficiencias a gamma-globulinemias o hipogamma-globulinemias, todas las vacunas de microorganismos vivos, ¿no? Esas son que no se deberían administrar, no deben administrarse. En las deficiencias menores de anticuerpos, por decir, deficiencia solamente de IgA, o sea, selectiva, ¿no? Entonces, vacunas oral frente al polio no deben recibir. Deficiencia del complemento, no hay vacuna contraindicada. En la deficiencia del sistema fagocítico, enfermedad granulomatosa crónica o defectos de las moléculas de adhesión o defectos, síndrome de Shera-Higashi, no pueden recibir las vacunas bacterianas vivas como el BCG, ¿no? Entonces, o la vacuna frente a la tifoidea, las vacunas de los virus vivos, ¿no? Y los defectos solo contraindicadas en los defectos o moléculas de adhesión y el síndrome de Shera-Higashi. Entonces, esas son las contraindicaciones, ¿no? No pueden recibir las inmunodeficiencias vacunas de microorganismos vivos, ¿no? Microorganismos vivos. ¿Cuál es el tratamiento? Para las inmunodeficiencias celulares graves es esencial, ¿no? Realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Lo más precoz posible para evitar el fracaso también del mismo, ¿no? Entonces el trasplante de médula ósea es una opción, es una opción. El tratamiento. Los pacientes con deficiencia de células B, o sea, los que no tienen anticuerpos, el tratamiento consiste en administración sustitutiva de inmunoglobulina intravenosa o subcutánea para mantener el paciente libre de infecciones. Eso se logra con una dosis de 500 a 600 miligramos por kilo, o puede ser hasta 1 gramo por kilo, administradas mensualmente. La dosis anterior puede ser repartida semanalmente por vía subcutánea, aunque al principio el tratamiento puede ser necesarias dosis más frecuentes. En general, los niveles de inmunoglobulina, ¿no?, de 700 a 800 miligramos en sangre del paciente debe ser dijéramos, en el valle, debe estar en ese nivel, ¿no?, antes de que reciba su próxima dosis, para mantener al paciente libre de infecciones. ¿Cuánto es lo normal de IgG? Lo normal de inmunoglobulina es de 1600 para arriba, pero si este paciente tiene 800, no vamos a esperar que baje más para ponerle su dosis. Entonces tenemos que determinar en sangre cómo está. Y acá tenemos las inmunodeficiencias primarias. ¿Cuál es la recomendación de las inmunoglobulinas, no? Entonces, en gamma-globulinemia existe la inmunodeficiencia común variable,
el síndrome de hiperinmunoglobulina M, la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, la deficiencia de anticuerpos, hay deficiencia selectiva de IgA, hay deficiencia selectiva de las subclases de inmunoglobulina G, que son de 1 a la 4, inmunoglobulina G1, G2, G3 y G4, síndromes de linfoproliferativos con hipogamaglobulinemia, las inmunodeficiencias combinadas graves con síndrome de hiper-IgE, autosómico dominante, y puede ser también autosómico recesivo, el síndrome de Wiskott-Aldrich, defectos en la vía del factor nuclear kappa beta, ¿no? Entonces la administración intravenosa en pacientes que reciben trasplantes puede ser para prevenir infecciones post-trasplante o profilaxis post-trasplante de células progenitoras, ¿no? Entonces, la prevención y tratamiento contra el huésped en los pacientes, entonces, con neumonías por citomegalovirus, en los que estos pacientes con mucha frecuencia tienen infecciones por citomegalovirus. Entonces, ahí se debe combinar con ganciclovir, que es específico para el citomegalovirus, ¿no? Trasplante de órgano sólido, como el desmielinización, hay que individualizar el tratamiento, ¿ya? Y la enfermedad injerto contra el huésped, que es una complicación, dijéramos, del trasplante de médula ósea, también puede usarse la inmunoglobulina como primera línea. Entonces, en neonatos, en la sepsis neonatal no usar, en la enfermedad hemolítica del recién nacido individualizar, en la trombocitopenia inmunitaria hay que individualizar, en la inmunoglobulina intravenosa durante la enfermedad por enfermedad hemolítica también hay que individualizar el caso. En la trombocitopenia prenatal hay que individualizar, ¿no? Entonces ahí están los niveles de evidencia y por decir en sepsis en el pediátrico adulto, en un choque tóxico, colitis por Clostridium difficile, aplasia primaria de serie roja. Entonces hay que individualizar ahí el uso de la gamma globulina. Y en las inmunodeficiencias secundarias, por decir una neoplasia como el mieloma, está condicionada, ¿no? Muy bien. En enfermedades autoinmunitarias, autoinmunes, sí se usa, es decir, en primera línea se usa para púrpura trombocitopénica, se usa post-transfusión, en neutropenia autoinmunitaria no, en anemia hemolítica autoinmune hay que individualizar, en el síndrome de Evans, que es caracterizado por púrpura trombocitopénica más anemia hemolítica, también hay que individualizar. En el Guillain-Barré, los neurólogos, antes nosotros éramos los únicos que usábamos la gamma globulina, pero los neurólogos ahora usan para Guillain-Barré, y te acuerdas que había antes de la pandemia una infección severa de Guillain-Barré en Piura, en todo el país, y se acabó la gamma globulina para los pacientes que tenían inmunodeficiencias. Entonces, es de primera línea, sí. Pero muchos casos dijeron que eran sospechosos nada más y que no había forma de cómo usarlos, ¿no? O sea, de cómo detectar si era un Guillain-Barré o no. Entonces, también hubo mal uso de esta inmunoglobulina. Es cara, es muy cara. Cada frasquito cuesta 800 soles. Y entonces, para un paciente que no tienen seguro, no te cubre. El CIS creo que les cubre en algunos casos, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte vamos a hablar de inmunomodulación. ¿Puedes pasar, Camila? Camila, ¿estás ahí? Sí, doctora. Está también en el chat, doctora, la otra diapositiva. Ay, 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 ay. Inmunomodulación. Sí, doctora.
Ya, la inmunomodulación, también hay el término inmunosupresión, ¿no? Inmunomodulación quiere decir estímulos que sirven para mejorar, ¿no? Para mejorar la respuesta inmune, ¿no? Entonces, hay enfermedades en las cuales nuestro sistema inmune puede ser mejorado con inmunomoduladores, ¿ya? Entonces, pueden usarse, por decir, el bacilo de Calmette-Guerin para el cáncer de vejiga en la tuberculina, ¿no? Entonces, eso hasta la actualidad se usa. También tenemos la timoglobulina, son las hormonas tímicas, las cuales también son, dijéramos, inmunoestimulantes del sistema inmune, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo de cómo los microorganismos van a producir, en este caso la clamidia, es un agente infeccioso que posee mecanismos moleculares que modulan la respuesta inmune del huésped y produce en la célula infectada cambios para permitir su supervivencia, ocasionando una infección, una respuesta del sistema inmunológico en forma crónica, con la consecuencia inflamación, con secuelas como cicatrices y obstrucción de las trompas de falopio. Entonces, estos pacientes no pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces, la infección se inicia en las células epiteliales del endocervix. Estas células epiteliales interaccionan con los receptores TOL, ¿no? Y estudios in vitro con líneas celulares epiteliales inmortalizadas derivadas del tejido endocervical concluyen que la producción de la mucina, un factor protector durante la infección por la clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos un moco, ¿no?, que evita la infección, pero debido a alteraciones, entonces puede ser invadida, ¿no? La primera línea de defensa es dependiente de múltiples factores, como son receptores para hormonas esteroides, la expresión de los receptores TOL tipo 3, la producción de péptidos antimicrobianos y las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Lo que a su vez parece ser vulnerado donde la infección por clamidia trachomatis. Podría ser un factor que al estar deficiente en el huésped incrementaría aún después la destrucción bacteriana. Persisten ciertas proteínas de esta clamidia trachomatis que promueven la actividad proinflamatoria de los neutrófilos, ¿no? Las células asesinas naturales, o sea, los natural killer, también que son nuestra primera línea de defensa, también se verían vulneradas. Posteriormente al establecimiento ya de una respuesta innata, se genera una respuesta inmune adaptativa, en donde el protagonista ya es el linfocito T, ¿no? Entonces, en la respuesta inmune adaptativa, como en varios modelos de infección, es importante citar que durante la primera infección, el reordenamiento de la respuesta de los linfocitos TH ayudadores 1 o 2, o llamados T-helper 1 o 2, es importante para la patogénesis de la infección por la clamidia. Se ha demostrado que la respuesta TH1, caracterizada, ya sabemos, por la producción de interferón gamma, está asociada con depuración y control de la reinfección, ¿no? En el tracto dijéramos, génito-vaginal, se observa una mayor expresión del RNA mensajero, del factor de transcripción transformante beta y de interferón, ¿no? Lo que parece bloquear ¿no?, un ambiente proinflamatorio que cuenta con los linfocitos T reguladores. Ahora, cuando hay moléculas intermedias como son el FOXP3 y el factor de transcripción, factor 3 de células específicas, tras la activación de las células T, o llamados también GATA3, ¿no? Entonces, el factor de crecimiento transformante beta, hay una expresión de este factor de transcripción que se llama GATA3, que es un factor de transcripción de células específicas tras la activación de las células T, ¿no?, llamado GATA3, dominando una respuesta TH2.
La interleuquina 10, la cual es producida por las células dendríticas CD11 positivas, ¿no? CD11C y CD11B, sin ser el ideal frente a este agente intracelular. El perfil de citoquinas que se produce en el tracto genital es a predominio proinflamatorio, además del interferón. Se producen también interleuquina 1, 8 y 12, que llevan a una consecuente lesión durante la infección primaria, ¿no? Y luego también se estimulan otras citoquinas, como el factor estimulante de colonias, granulocito macrófago, interleuquina 6, los cuales hace que perdure la respuesta hasta por 24 horas después de la primoinfección, en comparación con otras bacterias cuya duración es menor. Entonces, durante los contactos posteriores con la clamidia, son más rápidos y efectivos las células, los neutrófilos, y esto se asocia con los linfocitos T memorias específicos, con los CD8 durante la infección persistente. Y en modelos murinos, en comparación con los linfocitos T CD4, su papel en humanos aún ha sido desconocido. Finalmente, los linfocitos T helper T17 ¿no? están bien implicados en el reclutamiento de neutrófilos en la mucosa tubárica durante la infección persistente. Estas células producen las TH17 e interleuquina 17 responsables de este reclutamiento. La interleuquina 17 podrían ser implicadas en el reclutamiento de neutrófilos, puede ser en la mucosa tubárica durante la infección persistente, entendiendo que estas células producen interleuquina 17, ¿no? Y podría ser crucial en esta patología. Entonces, se ha visto que la clamidia trachomatis evita la respuesta inmune para disminuir la infección y produce cambios celulares que permiten la supervivencia de este microorganismo, perpetuando la inflamación. Entonces, se ha encontrado uno de los mecanismos que usa la clamidia trachomatis para evadir a la respuesta inmune del reconocimiento, ¿no? Destrucción por los linfocitos T citotóxicos, es la regulación negativa de la expresión de estos, ¿no? Entonces, las bacterias se resisten a los mecanismos inmunológicos del huésped, ¿no? Y esta clamidia modula en forma negativa la respuesta que se produce a nivel del núcleo por el factor nuclear kappa beta mediante una interacción con una proteína inhibidora, ¿no? Favoreciendo así su sobrevida dentro del huésped. Entonces, inhibe la respuesta del factor nuclear kappa beta. Entonces, evita la expresión de genes que codifiquen citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, moléculas de adhesión, reguladoras de apoptosis, los cuales tienen una función de reclutar macrófagos polimorfonucleares para erradicar la infección. Entonces, si bloquean al factor kappa beta, entonces ya las citoquinas que evitan que estas células infectadas mueran, no lo van a activar, no se van a activar y esta infección se perpetúa, ¿no? Entonces, el difosforil lípido A, componente de la pared de la clamidia trachomatis, antagoniza con el receptor TOL tipo 4, disminuyendo de esta forma la expresión de los receptores de interferón. Esta citoquina proinflamatoria que participa en el control de la infección por la clamidia trachomatis finalmente incrementa la longevidad de los polimorfonucleares, producción de citoquinas, de metaloproteinasas tipo 9 de la matriz, vía dependiente del receptor TOL tipo 2, además de encontrarse una mayor actividad oxidasa fagocitaria con gran producción de sustancias, moléculas reactivas del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos relacionados con su supervivencia? Hay una regulación negativa de la expresión del complejo mayor, vistocompatibilidad clase 1,
hay una inhibición de la apoptosis de las células del huésped, hay una metilación del DNA, ¿no? Contribuyendo a la activación o supresión de genes del huésped, hay una inhibición del factor de nuclear kappa beta mediante la interacción con la proteína inhibidora B y el difosforilípido A, que antagoniza a los receptores TOL. Entonces, hay una modulación en el daño tisular de la positiva de la actividad de las natural killer, hay incremento de los polimorfonucleares, incremento de la producción de citoquinas proinflamatorias, incremento de las metaloproteínas tipo 9 dependientes de los receptores TOL tipo 2, incremento con gran producción de especies reactivas del oxígeno, y hay homología de la proteína de shock caliente 60 de la clamidia trachomatis y la humana. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de modulación de respuesta inmune? No existen estudios con información clara sobre el comportamiento de los títulos de anticuerpos, el tiempo de seroconversión, la duración de la seroreactividad en mujeres con infección persistentes de la clamidia trachomatis. Esto abre muchas puertas para la investigación de este tema, ¿no? Entonces, es un ejemplo cómo la clamidia trachomatis puede llevar a que las trompas, ¿no? Las trompas uterinas, ¿no? Dijéramos, se quede ese paciente infértil, ¿no? Por una infección por clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, son las vías de inhibición. Ahora, eso es en cuanto a infecciones, es un ejemplo. Existen inmunomoduladores también usados en el cáncer, ¿no? Como son la talidomida, que es un inmunomodulador, como vamos a ver. La talidomida es un derivado del ácido glutámico que apareció en el 1960 y se utilizó en mujeres embarazadas para prevenir los vómitos y lo que fue responsable de la focomelia, ¿no? De la focomelia, entonces nacían sin bracitos, etc. En el mieloma múltiple, ICMM, mieloma múltiple, se empezó a utilizar basándose en el potencial antiangiogénico e inmunomodulador. Entonces, este medicamento ha cambiado la vida de los pacientes, dijéramos, ¿no? ¿Cómo vamos a darle talidomida? Entonces, ojo que no, que es antiangiogénico e inmunomodulador. Regula las moléculas de adhesión, inhibe la producción de factor de necrosis tumoral alfa, estimula la proliferación de linfocitos T citotóxicos, que son los que destruyen en las células de cáncer, favorecen el bloqueo del ciclo celular en fase G1 e induce a la apoptosis, porque las células tumorales son, dijéramos, generan antiapoptosis, son eternas, ¿no? Inmortales. Entonces, acá sí inducen la apoptosis. Entonces, los glóbulos rojos, por decir, tienen un promedio de vida 120 días, las plaquetas 8 días, todos, hasta nosotros, ¿no? Tenemos una apoptosis ya cuando nos muramos ahí ya. Entonces, una vida, las células todas mueren por apoptosis. Se genera mecanismos de apoptosis utilizando las caspasas, ¿no? Que ustedes saben bien eso. El hecho de que la talidomida no es un fármaco citotóxico y tiene un sinergismo in vitro con otros agentes, como la dexametasona. Entonces, se han usado con múltiples combinaciones. En el mieloma se empezó a utilizar, como les dije, como su efecto antiangiogénico e inmunomodulador, regula eso sí hemos mencionado, ¿no? La búsqueda de análogos de la talidomida con aumento de actividad inmunomoduladora y un mejor perfil de seguridad llevó a probar y añadir un grupo amino, ¿no? Cambiando el carbono del anillo de la talidomida, del taloy, obteniéndose análogos del 4-amino. Estos fármacos conocidos como inmunomoduladores, eso es en inglés inmunomoduladores, que tienen una potencia, dijéramos, de 50 a 200 veces superior a la talidomida. La talidomida que ha visto como efecto colateral le produce polineuropatía severa, a veces que el paciente ya no puede caminar, entonces
se sigue usando, pero apenas el paciente tenga dolores o tenga dificultad en las piernas, que no la siente, etcétera, y la ve el neurólogo y le dice que hay polineuropatía, entonces se suspende, ¿no? Entonces se han elaborado otros medicamentos como la lenalidomida que estimulen a los linfocitos T citotóxicos, a las células natural killer de la inmunidad innata, que disminuyan la adhesión de las células plasmáticas al estroma, porque las células del mieloma son células plasmáticas conocidas, ¿no? Como son los linfocitos B maduros, se transforman en plasmáticas, entonces estos se pegan al estroma del microambiente de la médula ósea. Entonces, ¿qué hace la talidomida? Hace que disminuya la angiogénesis, ¿no? La creación de nuevos vasos, entonces ya no se pegan. Con reducción en la producción de citoquinas e inducción de apoptosis. Entonces, esos fármacos inmunomoduladores tienen acción pleiotrópica. Existe un enfoque actual de la terapia contra el cáncer que persigue una triple acción: inducción de apoptosis directa frente a las células tumorales malignas, interferencia de las células del tumor con el microambiente celular del estroma de la médula, o sea que no se fijen a la médula ósea, no se adhieran, y porque se pegan al estroma y comienzan ahí a proliferar, ¿no? Es como si ustedes les dan alojamiento a alguien y se adueña de tu casa, alquilan y no, igual. Entonces acá disminuyen la adhesión con el microambiente y el aumento de la respuesta inmune antitumoral. Estos tumoricidas de los inmunomoduladores, ¿no? Se produce a través de varios mecanismos, con disminución de la producción de citoquinas y de factores de crecimiento que conducen a la interrupción de la ayuda del estroma, con la inducción también de genes supresores de tumores que conducen a la parada del ciclo celular. Normalmente el ciclo celular entra en una fase de reposo, pero en las células neoplásicas no descansan estas y no entran en reposo. Entonces, en el reposo, el DNA dijéramos, todos los días se repara. Entonces, si estas células no se reparan, son células malignas. Entonces, y se activan las caspasas con inducción de apoptosis. Entonces, este medicamento nuevo es la lenalidomida, que inhibe el crecimiento tumoral, actúa a través de la inducción de ciclinas dependientes de quinasas por inhibición específicas del P15, 16, 21 y 27, con una respuesta temprana a los factores de transcripción como factor de transcripción R1, de crecimiento epidérmico, ¿no? Receptor de crecimiento epidérmico tipo 1, tipo 2, tipo 3, que están en las células derivadas de pacientes con mieloma múltiple. Entonces, este factor de crecimiento epidérmico es un factor, dijéramos, angiogénico, que produce angiogénesis. Y entonces, existe, dijéramos, que son disminuidas, ¿no? Los factores angiogénicos. La lenalidomida también induce la P15-21, ¿no? Que están expresadas en varias líneas de las células. Estos son capaces de disminuir la secreción de interleuquina 6, ¿ya? Es la interleuquina que en el mieloma múltiple está incrementado, es una citoquina de tipo inflamatorio, ¿no es cierto? También existen medicamentos antiinterleuquina 6 que se están probando, y del factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces disminuye de tal manera que las células del cáncer ya no se adhieren al estroma, ¿no? Ahí está, induciendo las interacciones del mieloma con el estroma de la médula ósea, disminuye. Esta acción tiene posteriores efectos en la migración y en el crecimiento, en la supervivencia de la célula mielomatosa. Si nosotros no disminuimos el factor de crecimiento de vásculo endotelial, entonces estas células van a migrar y crecer y supervivir, ¿no? En forma inmortal, dijéramos. Ahora existe otro, como la
pomalidomida con la talidomida, que se ha visto in vitro que inhiben al factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? La inhibición de este factor de necrosis tumoral alfa fue mayor con la pomalidomida, ¿ya? La importancia de esta inhibición es una de las citoquinas proinflamatorias que facilita el desarrollo del cáncer a través de la modulación de las interacciones de la adhesión celular de las células del mieloma con el microambiente de la médula ósea, ¿no? Entonces la pomalidomida es mucho más potente que la lena y que la talidomida. Regula negativamente a las células de adhesión celular, reduce la secreción de interleuquina 6, el factor de crecimiento vasoendotelial, y no, estos son factores de crecimiento que son importantes para la supervivencia y la proliferación de las células del mieloma, que exhiben efectos antiangiogénicos, ¿no? Esta pomalidomida, mediante la desregulación de factores quimiotácticos, ¿no? Implicados en la migración de las células endoteliales. También como de los factores de crecimiento de los fibroblastos alfa, ¿no? Que tiene un efecto antiproliferativo de la pomalidomida, consiste en la inducción de apoptosis y el bloqueo de adhesión de las células del mieloma con el estroma celular de la médula ósea. Entonces, los inmunomoduladores, el mecanismo por el cual la lenalidomida tiene efectos inmunomoduladores es a través de un incremento de los linfocitos CD8, lo cual origina una respuesta antígeno específica de células T. Otro mecanismo importante es que ejerce inmunomodulación por aumentar las natural killer a través de los receptores FC, ¿no? Fracción cristalizable de la señalización, conduce también a mayor producción de granzima B y aumento de la expresión del Fas ligando de las natural killer. Entonces ahí tenemos las vías apoptóticas, las procaspasas, cómo se activan. Ahí interviene el BCL2, el BCLX, el VAX, ¿no? Y las vías de la apoptosis, ¿no? Hasta activando el citocromo C, la caspasa procaspasa 9, luego la caspasa 9 lleva a la fragmentación nuclear y condensación de la cromatina y una reorganización del citoesqueleto, ¿no? Entonces, estas son la apoptosis, que solamente es para mencionarla, ¿no? Que ustedes ya saben esas vías. Entonces, ¿cuál es la clasificación ahora de los inmunomoduladores? Tenemos los anticuerpos monoclonales, tenemos los de acción indirecta y los citotóxicos, ¿no? Entonces tenemos anticuerpos monoclonales y moléculas recombinantes, anticuerpos contra linfocitos T, ¿no? El CD3, el daxilizumab, el CD25, contra los linfocitos B, que tienen el marcador, acuérdense, del CD20, y los linfocitos T tenían el CD3. Este se llama el rituximab, ¿no? Anticuerpos panlinfocitarios, el alemtuzumab, que es el anti-CD52, anticuerpos monoclonales contra células neoplásicas no linfoideas, como el trastuzumab, que es la proteína ER2, bloqueadores del factor de necrosis tumoral, como el etanercept, el lenercept, el inflimab, el adalimumab. Inflimab creo que utilizan los reumatólogos para la artritis reumatoide. Otros son la anti-interleuquina 1, anti-interleuquina 2, citoquinas que se dan inflamatorias como interleuquina 4, 10, interferones que se usan en infecciones, en neoplasias, etc. Y los inmunodepresores específicos como la ciclosporina, el tacrolimus, el sirolimus, ¿no? Y el micofenonato mofetil. Inmunodepresores inespecíficos tenemos, como ya les mencioné, el bacilo de Kalmer-Guerin, que es la tuberculina, que se usa para cáncer de vejiga, el levamisol y los corticosteroides, ¿no?
Y los citotóxicos en enfermedades autoinmunes y en algunas neoplasias. Tenemos autoinmunes como la ciclofosfamida, la azathioprina, que se utiliza en la anemia hemolítica, en la púrpura trombocitopénica, el metrotexate en la artritis, la leflunomida también se utiliza en enfermedades autoinmunes. También se han hecho estudios sobre células madre mesenquimales que tienen propiedades inmunomoduladoras, ¿no? Entonces se hacen específicos estos empleados para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Y ahí creo que quedamos. ¿Tienen preguntas, señores alumnos? Camila. Parece que no, doctora. Ninguno levantó la mano. ¿Están ahí o no? Sí, No los doctora, veo. sí estamos. Sí, doctora, sí estamos. A ver, 48, ya superaron. Entonces, si tienen alguna dificultad, lógicamente, que como yo me cambié de casa, en mi otra máquina estaban mis otras imágenes y he ido a buscar mis memorias y no las he conseguido, he traído. No van a decir que no, he buscado con imágenes, todo lo de memorias que tengo, miren, las memorias. Y no he encontrado, he traído las que no eran, creo. Bueno, entonces he tenido que hacer nuevas clases y todo, les conviene a ustedes. Entonces, esto de los inmunomodulación, de las inmunodeficiencias primarias, si ustedes van a ser pediatras, entonces ahí tienen, y si no lo van a hacer, también todo es conocimiento, ¿no? Entonces, yo pensé que nunca me iba a encontrar con alguna de estas enfermedades, entonces el hecho de enseñar me hizo repasar las inmunodeficiencias, ¿no? Y me encontré con dos hermanitos que los hemos ayudado, gracias, ¿no? A que vimos, me mandaron, un pediatra me mandó con todas las inmunoglobulinas bajas. ¡Oh! Está con una inmunodeficiencia, dije, ¡oh! Y entonces, ¡oh! Y entonces están vivos los dos, pero no sé en la pandemia cómo estará el otro. Y después ha habido inmunodeficiencias selectivas de inmunoglobulina A, hemos visto. Y los otros colegas tienen deficiencias selectivas de G1, de G2, que ellos lo manejan, ¿no? Y entonces, es importante conocer, porque en realidad, ¿para qué? Para salvar vidas, ¿no? Entonces, y leer, ¿no? Sobre los nuevos medicamentos también es importante. Sobre todo ustedes se van a dedicar a la reumatología, con la hematología está relacionado el cáncer también, ¿no? O sea, la inmunología es parte del estudio, ¿no? Entonces, de la inmunidad, todo eso que ustedes lo manejan perfectamente. ¿Preguntas, señores alumnos? Nada. Luis Hernán, Seidi. No, nada, doctora, nada. Bueno, espero que haya sido explícita. Cualquier duda, pregunta, Camila me haces llegar y si necesita mayor información les puedo pasar. Ustedes han hecho inmunología, ¿no, Camila? Sí, doctora. Hicimos en el cuarto semestre. Ah, ya, entonces están frescos, pues. Ya. Muy bien, entonces, cuídense y cualquier cosa, nos vemos la próxima semana en hematología, ¿no? Hematología. Sí, sí, ¿Ya? doctora. Muy bien. Chao, chicos. Hasta luego, Hasta doctora. el Gracias. lunes. Hasta el lunes. Ya nos ponemos, Camila, de acuerdo. Ya, ya, doctora. Ya. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Gracias.